Recientemente se ha desempeñado como director normativo de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Además, ha sido asesor de la presidencia institucional del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMET y previamente director general de concesiones mineras y actualmente es cónsul en minería de Payet, Rey, Caubi y Pérez Abogados. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Gracias. Bueno, buenas noches con todos. Como me han mencionado, yo trabajo en el sector minero ya hace muchos años. Mi carrera profesional la he desempeñado básicamente en el sector público, tanto en lo que era el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, INAC, y después en INGEMET, siendo director general de concesiones mineras. Y posteriormente pasé al Ministerio de Energía y Minas a ver temas ambientales, ¿no? Vinculados con la evaluación de instrumentos de gestión ambiental para actividades mineras. Desde el año 2018 estoy en el sector privado, trabajando en el estudio Payet, Rey, Caubi y Pérez Abogados, un estudio eh, multiáreas, ¿no? Full services, que tiene, digamos, también entre las áreas especializadas la minería. Y bueno, vamos a conversar un poco de algunos temas que tienen que ver con los permisos y autorizaciones en minería, que creo que les pueden ser útiles, sobre todo a las personas que no conocen, digamos, los requisitos y tramitación, ¿no? Para la gente, obviamente, que ya está en el medio, trataremos de mencionar algunos temas un poquito más especializados para que también vaya oportunidades también para poder identificar, pues, temas a mejorar. Bueno, lo que yo quisiera primero es que ustedes puedan apreciar es la línea de tiempo del marco regulatorio ambiental y minero, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera nos da a nosotros una visión de cómo ha ido evolucionando las normas, tanto generales que se utilizan y tienen incidencia en minería, como las que son propiamente mineras, ¿no? Por ejemplo, como comprenderán, pues la minería no está regulada solamente de los años 90, sino que antes estaba más enfocada en el tema del otorgamiento del derecho minero. Los temas medioambientales en realidad son regulados en el país a partir del decreto legislativo 603 en el año 90, cuando se aprueba el Código del Medio Ambiente, que es, digamos, la norma que da inicio a la regulación en temas ambientales, que no va a ser, por cierto, el tema de mi exposición. Mi exposición va a estar vinculada con temas de permisos, vinculados con el procedimientos mineros. Pero, por ejemplo, vemos en este periodo de tiempo del 90 al año 2003 todo el marco regulatorio en la parte superior, que tiene una incidencia en temas mineros, como el tema, por ejemplo, los recursos naturales, que están regulados en el artículo 66 de la Constitución, la ley de tierras, la ley de áreas naturales protegidas, la ley general de residuos sólidos, la ley forestal y fauna silvestre, y la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, y los reglamentos de ECAIRE que dio en su momento la PCM. Y en la parte de abajo, ustedes van a apreciar todo el marco regulatorio que ha ido dando el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Algunas de estas normas ya están derogadas, algunas siguen vigentes, algunas tendrían que actualizarse, algunas han sido recientemente actualizadas. Por ejemplo, la ley de cierre de minas fue modificada el año pasado, en agosto, y estamos esperando que prontamente se pongan de acuerdo, pues, el MINEM con el MINAM para sacar el nuevo reglamento de cierre de minas. Más adelante vemos, por ejemplo, del año 2004 al 2012, cómo de alguna manera ya va cambiando, ¿no? En el periodo anterior, el Ministerio de Energía y Minas era la entidad competente en todo, ¿no? O el sector, en todo caso, otorgaba concesiones a través de INGEMET, evaluaba los estudios de impacto ambiental, hacía las fiscalizaciones y otorgaba las autorizaciones de inicio de actividades. Pero ese modelo cambia cuando se crean a través de normas otras instituciones como la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio del Ambiente, el OEFA, ¿no? Se da la Ley General del Ambiente, la Ley del Patrimonio Cultural, la Ley de Recursos Hídricos, se da, pues, una norma importante que tiene que ver con los pueblos indígenas, como la Ley de Consulta Previa, y finalmente en el año 2012, en el gobierno de Humala, se crea el SENACE, ¿no? Que es el Servicio Nacional de Certificaciones Ambientales para las Inversiones Sostenibles, así de largo es el nombre.
Bueno, esta entidad es la que ahora es competente para evaluar los instrumentos de gestión ambiental detallados. Y en la parte de abajo seguimos viendo cómo el sector va continuando la dación de normas, por ejemplo, regulando los pasivos ambientales mineros, emitiendo el reglamento de cierre de minas, el reglamento de pasivos ambientales, los reglamentos de participación ciudadana, ¿no? Pero esta regulación continúa, ¿no? Y, por ejemplo, entre el año 2014 y el año 2020, que es donde está este nuevo reglamento de procedimientos mineros que va a ser materia de mi revisión, se comienzan a seguir sacando muchas normas. En la parte de abajo siguen siendo normas mineras. Quizás el gran salto es el año 2014, cuando se sale el reglamento ambiental para exploración y explotación, perdón, el reglamento ambiental de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero, que es, digamos, el upgrade que se hace a las normas ambientales mineras para la evaluación de proyectos de explotación, beneficio, labor y almacenamiento en minería, ¿no? Este es un trabajo bastante largo. Yo en ese momento estaba en el ministerio y estuve encargado, digamos, de llevar a cabo este proceso. Lo interesante fue que inclusive hubo un cambio de gobierno y a lo largo de estos años se continuó con el trabajo y finalmente en noviembre del 2014 se publica y en marzo del 2015 entra en vigencia. Lo único lamentable fue que al poco tiempo pues pasaron las competencias al SENACE y en realidad pues el ministerio no tuvo mucho tiempo para poder aplicar un código que había tomado tanto tiempo de trabajarlo y lo pasaron a otra entidad para la evaluación de los expedientes de ella detallados, ¿no? Yo creo que ahí hubo un desfase. Yo sugerí en su momento más bien que el SENACE se encargara de evaluar a los otros sectores que tenían nueva normatividad ambiental y que dejara, digamos, los peces grandes ya cuando pudiera demostrar solidez en cuanto a su aparato administrativo digamos, ya tuviera, digamos, profesionales muy bien preparados. Pero en todo caso, las cosas fueron como se dieron y posteriormente se comienza a través del MINAN a sacar normas vinculadas con los temas ambientales como los secas de suelo, agua, la ley del marco de cambio climático, protocolos de monitoreo de aire, ¿no? Y también el sector obviamente comenzó a sacar normas actualizando sus reglamentos de exploraciones y en el año 20 se saca pues este nuevo reglamento de procedimientos mineros, ¿no? Que de alguna manera hace digamos, trata de tener un texto único, ¿no? Porque como vamos a ver más adelante, este texto, pues, que era el 018 del 92 tuvo innumerables modificaciones. Acá vemos en la pantalla todas las modificaciones que sufrió este reglamento, ¿no? En un primer momento, cuando uno revisa estos cambios, ve que los cambios están enfocados a temas de concesiones mineras. Sin embargo, después todo se enfocó básicamente al reglamento de procedimientos vinculados con autorizaciones en la DGM, ¿no? Pero es interesante cómo, digamos, las corrientes han llevado a cambios normativos dependiendo de la gente que estaba detrás, en este caso concesiones y en el tema de autorizaciones de inicio de actividades. El reglamento de procedimientos mineros, que es el decreto supremo 020-2020M, tiene, digamos, dos partes que se pueden, digamos, visualizar. Yo las he puesto de colores para que ustedes puedan entender las diferencias. Del capítulo 1 al capítulo 14 básicamente regula los temas que tienen que ver con concesiones mineras. Con todos los procedimientos, supongo que habrá algún experto, digamos, del sector que les haya expuesto esto, les vaya a exponer esto. Yo no voy a tratar este tema, ¿no? Sin embargo, digamos, en la segunda parte, a partir del capítulo 15, ¿no? Hasta el capítulo 24, ya de alguna manera vemos todo lo que son los procedimientos que tienen que ver con autorizaciones, como el otorgamiento, la concesión de beneficio, la autorización de funcionamiento, la autorización de beneficio, la concesión de labor general, concesión de transporte minero, autorizaciones, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver. Entonces, un primer tema hay que ver es a quién se le aplica esta norma. El artículo 1 de este reglamento de procedimientos mineros del año 20, curiosamente sacado en tema de pandemia, pero trabajado desde el año 2018, según recuerdo, básicamente pues regula los procedimientos que están contenidos en la Ley General de Minería, ¿no? Que como ustedes saben tiene un texto único ordenado del año 92.
En realidad, esta norma, pues, lo que trata de hacer es regular las responsabilidades y obligaciones de las personas naturales y jurídicas cuando requieren que el ministerio les declare un derecho. Pero no solamente se aplica al INGEMET para el otorgamiento de concesiones mineras y los demás procedimientos que ellos manejan, sino también a la Dirección General de Minería y a los gobiernos regionales. Ojo, este reglamento regula los procedimientos mineros que también son competencia de los gobiernos regionales. Curiosamente, no tenemos hasta ahora un reglamento ambiental para gobiernos regionales, que es uno de los debe, digamos, en cuanto al marco regulatorio. Entonces, si ustedes necesitan una autorización para estos distintos trámites y están calificados como pequeño productor minero artesanal, entonces tendrían que ir a iniciar su trámite en un gobierno regional de donde se ubica su operación o unidad minera. En el caso que ustedes pertenezcan al régimen general, entonces tienen que acudir tanto al INGEMET para el otorgamiento de concesiones mineras como al Ministerio de Energía y Minas, en especial a la Dirección General de Minería, para iniciar los trámites respectivos. ¿No? Una cosa bastante interesante, que es que hay una especie de declaración de sometimiento del artículo 4 de este reglamento de procedimientos mineros que a veces desconoce el OEFA cuando regula sus procedimientos sancionadores, que es que a partir de las modificatorias que se han hecho a la ley del procedimiento administrativo general, esta contiene normas que no son, digamos, complementarias, sino que son de carácter obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de lo que antes estaba regulada, la ley de procedimiento administrativo general está sobre las normas sectoriales, ¿no? Y eso es un tema que a veces se desconoce por los sectores. Por lo tanto, si se reconoce un derecho, un trámite o un procedimiento que está regulado en la LEPAG, prevalece sobre el procedimiento especial, porque así expresamente se ha regulado. Una cosa interesante de este reglamento es que de una manera da un paso adelante vinculado con el tema de lo que se llama procedimiento virtual, ¿no? O sea, sin papel, a través de formatos o plataformas informáticas que permiten iniciar y llenar información sin tener que presentar expedientes en físico. Esto lo dio inicio la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros en el 2011, cuando a través del proyecto de cooperación Perú-Canadá, PERCAM, pudo implementar la evaluación de los estudios ambientales de exploración minera. En el año 2011, en junio de 2011, si mal no recuerdo, se dio el inicio a la admisión del primer expediente virtual respecto a la evaluación de un trámite administrativo respecto de un estudio ambiental para exploraciones. En el 2014 se amplió a los estudios ambientales detallados, los EIA, y recientemente, hace un par de años, si mal no recuerdo, también se ha hecho eso respecto a los planes de cierre de minas, ¿no? La DGM también obviamente ha ido avanzando en la evaluación de sus procedimientos. Sin embargo, es una cosa muy curiosa porque ellos tienen una situación de procedimiento mixto, ¿no? Empieza como virtual, pero los escritos adicionales generalmente se presentan por mes de partes. O a través de medios virtuales, pero a veces implica igual la presentación de papel, ¿no? La idea es que de alguna manera se uniformice los procedimientos a que todo esto sea de manera virtual, ¿no? Por ejemplo, el SENACE, respecto a la evaluación de sus expedientes, tomó como experiencia previa y usó el software y el conocimiento que se tenía acerca de la evaluación de los instrumentos ambientales. Entonces ellos iniciaron su evaluación de expedientes a través de métodos virtuales, ¿no? Sin papel. La idea básicamente es que todos los sectores se alineen y porque el tema, digamos, de la virtualidad no es una moda, sino una necesidad en los tiempos de los desarrollos informáticos. Bueno, una cosa interesante en este reglamento de procedimientos mineros es que se da preferencia al silencio administrativo positivo, o sea, se toma, digamos, esta regla que está en la ley del procedimiento administrativo general y se expresa y se establece expresamente en los procedimientos, ¿no? Yo no me voy a quedar en los temas
vinculados con los permisos que se manejan en IGEMET y en los GORES respecto a otorgamiento de concesiones mineras, porque eso no es materia de mi exposición, pero sí es interesante que muchos de estos procedimientos ya se han definido expresamente como de silencio administrativo positivo y se ha restringido su uso en cuanto al negativo, ¿no? Y bueno, ahora ya vamos a pasar directamente a la materia. Para poder entender de alguna manera cómo va el tema de los permisos, sí es importante saber cuál es el paso anterior, ¿no? En nuestro ordenamiento regulatorio, a partir del año 90, y ya a partir del año 93, de manera ya clara, se exige que para el desarrollo de actividades se debe contar con instrumentos de gestión ambiental o estudios de impacto ambiental en general, que es una terminología genérica. Ahora se denominan instrumentos de gestión ambiental. Entonces, solamente para tener en cuenta cuáles son los instrumentos que son preexistentes y necesarios para poder obtener autorizaciones y permisos para poder realizar la actividad, se requiere también contar, pues, en el caso de la exploración, con una ficha técnica ambiental aprobada, una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental semidetallado. O sea, lo que quiero simplemente hacer notar con esta lámina es que para poder obtener un permiso, no solamente basta tener una concesión minera o una concesión de beneficio. Lo que se requiere también es tener un instrumento de gestión ambiental aprobado y luego otros requisitos adicionales que vamos a pasar dentro de un rato a explicar, ¿no? Entonces, para la exploración, el administrado, el titular minero debe tener una ficha técnica ambiental que le va a permitir hasta hacer 20 perforaciones, ¿no? O una declaración de impacto ambiental que le permite tener 40 plataformas de perforación, o un estudio de impacto ambiental semidetallado que va de 40 a 700 perforaciones. En el caso de la explotación de beneficio, quiere decir que ya se tomó la decisión de ir a la explotación o beneficiar el mineral, se requiere un estudio de impacto ambiental detallado. Anteriormente existían los PAMA, que vamos a dentro de un ratito a comentar. Y para los planes de cierre de mina, en el caso de los cierres, se requiere tener un plan de cierre de minas y eventualmente, si se cuenta con pasivos ambientales, se debería presentar un plan de cierre de pasivos ambientales, ¿no? Curiosamente, estos últimos instrumentos que están regulados en cierre no requieren ninguna autorización de inicio de actividades, sino más bien comunicaciones o información a la DGM cuando se van a llevar a cabo. Ahora, vamos a comentar brevemente el tema de la exploración, porque la exploración también tiene y requiere autorización de parte de la Dirección General de Minería o del gobierno regional respectivo para poder dar inicio a una actividad. La exploración está definida en el artículo 8 del texto único ordenado de la Ley General de Minería y dice, pues, que es la actividad minera tendiente a demostrar las dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y valores de los yacimientos minerales. Entonces, muchas veces hay mucha confusión entre los personas que creen, pues, que el desarrollo de actividades de exploración son actividades que generan algún tipo de beneficio o riqueza a los operadores mineros. No, las exploraciones básicamente son estudios, son muestreos que se hacen en campo para poder levantar información y ver si existe o no existe mineral y de qué calidad, ¿no? Esta diapositiva que ustedes ven, digamos, todas los reglamentos en generales que se aplican a las actividades de exploración. Y como ya mencioné, digamos, el titular debe contar con una ficha técnica ambiental, una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental semidetallado, ¿no? Y ahora ya llegamos a las autorizaciones. Cuando uno revisa el reglamento de procedimientos mineros, se dice que la autorización de actividades de exploración en el artículo 97 es de aprobación automática, en caso que no se encuentren los alcances de la ley 29785. Y uno dice, ¿qué cosa es la ley 29785? Bueno, es la ley que regula la consulta previa a los pueblos indígenas. O sea, si uno revisa el reglamento, lo que está diciendo de una manera no tan clara, porque uno tiene que acudir, digamos, a otras normas para poder entender a qué se está refiriendo, es que la autorización es automática en la medida que no se encuentren pueblos indígenas dentro del área efectiva de tu proyecto de exploración. Esa sería otra manera de expresarlo. Entonces, ¿cómo se puede saber
si es que el proyecto de exploración que ya tiene su FTA, su DIA, su EIA-SD, está sujeto a aprobación automática, bueno, tiene que acudir a la Dirección General de Minería o al gobierno regional correspondiente para que se determine a través de un informe previo si es que este proyecto de exploración se encuentra ubicado o no en un área donde se encuentran pueblos indígenas, de acuerdo a la base de pueblos indígenas que maneja el Ministerio de Cultura. Acá lo que hace la Dirección General de Minería, Gobierno Regional, es utilizar la información de otro sector a efecto de traslaparla y verificar si es que el área de actividad, digamos, de exploración, comprende territorios o población que se considera pueblo indígena. ¿Por qué? Porque obviamente hay un convenio, que es el convenio 169, y se ha determinado a través de una resolución ministerial y a través del reglamento del derecho de consulta previa, que las actividades de exploraciones en territorios de pueblos indígenas tienen que ser sometidos al proceso mismo, con lo cual se tiene que verificar si hay afectaciones o no afectaciones a derechos colectivos de estos pueblos, y de existir se tiene que verificar en qué medida y eventualmente llegar al proceso de diálogo intercultural, ¿no? Entonces, en resumen, el artículo 97 te dice que es automático, pero en la práctica no lo es en la medida que haya pueblos indígenas, ¿no? Esta información cada cierto tiempo se actualiza, por lo tanto no es que se permanezca en el tiempo. El artículo 98 regula el procedimiento para obtener este informe previo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ya tienen su instrumento de exploración, su FTA, su DIA, su EIA-SD, y quieren saber si les corresponde una evaluación de aprobación automática o una de evaluación previa, entonces tienen que necesariamente solicitar este informe previo, y ahí se pueden dar dos situaciones. Si el informe previo señala que no hay pueblos considerados pueblos indígenas para el convenio 169 de la OIT, entonces lo que van a tener que hacer es subir la información a una plataforma que maneja la Dirección General de Minería, y a partir de ahí se entiende que está aprobado. No se emite ninguna resolución y se entiende, pues, que simplemente se debería estar aprobado. Sin embargo, debemos notar de que la plataforma tiene cosas por mejorar, porque por default a veces los pone en régimen a pesar de que no tienen calificación. Y ahí yo hago anotar una cuestión. El tema de las competencias de los gobiernos regionales no se presume, tiene que estar definida, y de acuerdo al marco regulatorio actual, solo es PPM o PMA aquel que tiene una calificación vigente. Y la calificación se obtiene al finalizar un proceso de autorización de inicio de actividades primera, digamos, de un operador. Por lo tanto, no considero que no por default se debería considerar pequeño a alguien que es de régimen general, porque si no se daría el absurdo de que te tratan como pequeño productor minero para el trámite de autorización de inicio de actividades, pero para el pago de derecho de vigencia eres régimen general, lo cual no tiene sentido, ¿no? Entonces, ahí yo creo que deberían, digamos, corregir ese tema que he advertido en algún momento. ¿Cuánto demora este procedimiento? Según la norma, de 10 días hábiles, ¿no? Entonces, este procedimiento es bastante rápido. La DGM no se demora en responder esto, la verdad, están cumpliendo con los plazos. No sé cómo están los gobiernos regionales, no sé si en realidad ellos tienen conocimiento cabal de estos temas y si lo estuvieran haciendo, pero la fórmula que funciona para solucionar estos temas es compartir plataformas. Así como el INGEMEP comparte la plataforma el otorgamiento de concesiones, el CIENCAT, para que ellos puedan, digamos, tramitar y utilizar el catastro minero. Yo considero que el mejor sistema para que los gobiernos regionales puedan tener el mismo estándar que el ministerio es que las plataformas que maneja el ministerio también puedan ser utilizadas por los gobiernos regionales, ¿no? Y bueno, y supongamos pues que luego de este informe previo sí haya pueblos indígenas. Bueno, en ese momento entonces lo que está diciendo la autoridad es que ese procedimiento tiene que ser evaluado.
Ser evaluado significa que va a tener que ser asignado a un evaluador o evaluadores, que ellos van a emitir observaciones, que estas observaciones tienen que ser levantadas, y si son levantadas a satisfacción, entonces será aprobado. Entonces, en este caso, la norma establece que el plazo es de 30 días hábiles para que la autoridad se pronuncie. Sin embargo, el silencio administrativo regulado de acuerdo a la norma es silencio negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que si pasan los 30 días hábiles y la autoridad no se pronuncia o no culmina el trámite, entonces el administrador podría considerar que ha sido denegado su pedido, que generalmente no hace porque espera pues, que la autoridad pueda responderle, y en ese momento, digamos, en el momento que la autoridad pueda, va a emitir una resolución aprobando el proyecto o desaprobándolo, ¿no? Veremos en un momento cuáles son los requisitos y documentación que normalmente se pide. Entonces, aún siendo automática la aprobación, esto no quita de que el administrado tenga que presentar información. Y esto está regulado en el artículo 99.2 de este reglamento, ¿no? Básicamente, pues, pide datos genéricos, ¿no? El recibo de pago por derecho de trámite, los códigos de las concesiones y nombres donde se va a desarrollar este proyecto, el número de resolución que aprueba el instrumento ambiental y el informe que lo sustenta. Ojo que está pidiendo el número de la resolución, no está pidiendo la resolución, porque no es necesario. La DGM tiene acceso a la información que maneja la DGAM, que es la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros, así que, y teóricamente debería también tener acceso a la información, y creo que es libre, la información que maneja SENACE. Por lo tanto, se cumple con el requisito con solamente la mención, ¿no? Después, la ubicación en coordenadas del proyecto, que esto está definido en el instrumento de gestión ambiental. La copia del certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Si es que no hay restos arqueológicos, se va a emitir un CIRA. Y si hubieran restos arqueológicos, tendría que presentarse el plan de monitoreo arqueológico, ¿no? La declaración del titular, donde conste que es propietario del predio, es interesante, pero miren que esta norma no señala que deba acreditarse el título con el cual se es propietario, sino lo que señala es que se presenta una declaración jurada, con lo cual acá hay un tema de responsabilidad del administrado. Si el administrado no es titular de los terrenos y eventualmente eso es sometido a una fiscalización posterior, eso puede conllevar la pérdida de la autorización de exploración y también una denuncia penal por dar información falsa a la autoridad. En el caso de la aprobación automática, lo que dice la norma es que la Dirección General de Minería o Gobierno Regional emite una constancia, ¿no? No emite una resolución, pero sí emite una constancia del transcurso del plazo. Ahora, si digamos, se determina de que tiene que ser evaluado, igual el procedimiento, bueno, en este caso el procedimiento pues va a durar al menos 30 días hábiles. Nosotros sabemos en realidad que por una cuestión de carga de trabajo eso es imposible, ¿no? O sea, lamentablemente no hay entidad pública que tenga el número suficiente de funcionarios para poder actuar en plazo, ¿no? Que sería lo ideal. Pero ¿cómo se llama? Informatización de los procedimientos sí puede ayudar en gran manera a reducirlos, ¿no? Y bueno, básicamente ahí lo que va a tener que hacer es llenar los mismos datos anteriores que ya hemos visto, con la diferencia de que esto va a generar, digamos, un procedimiento de observaciones, ¿no? Generalmente la autoridad lo que va a hacer es observar alguna ausencia, deficiencia en la información presentada por el titular, y a partir de ahí le dará un plazo para que subsane el administrado, y si el administrado lo subsana adecuadamente, bueno, tendrá que emitir, digamos, la autorización de inicio de actividades, ¿no? Que a su vez se pone en conocimiento de las autoridades de fiscalización y minería. Ahora, ¿qué pasa en el artículo 101? El 101 regula excepciones. O sea, cuando ya se tiene una autorización de inicio de exploraciones, hay ciertos casos en los cuales no es necesario presentar una modificación de esta autorización ya conseguida. Entonces, lo que quiero decir es que hay ciertas modificaciones a sus proyectos de exploración que no requieren a su vez que uno tenga que generar otro procedimiento modificando la autorización ya otorgada, ¿no? Y esto está regulado en el artículo
101. Y básicamente lo que dice que hay ciertos supuestos en que se puede comunicar ciertos cambios que han sido teóricamente evaluados a nivel ambiental, pero que no requieren un trámite ni una autorización por parte de la DGM, ¿no? Entonces la norma dice, el titular de la actividad minera se encuentra exceptuado la obligación de iniciar un procedimiento de autorización de actividades de exploración cuando el proyecto de modificación se encuentra en la misma área efectiva de la actividad de exploración que cuenta con la autorización o que dicha actividad de exploración hubiera iniciado antes del Decreto Supremo 2012-EM, ¿no? Y que cuenta con el estudio ambiental respectivo. O sea, lo que está diciendo es, si yo voy a hacer una modificación de mi proyecto de exploración, pero que al final cae sobre el área que ya ha sido autorizada, entonces no tiene sentido que te evalúe, porque ya se supone que yo ya evalué y te pedí los requisitos, y lo que simplemente habría que hacer es comunicar a la autoridad, ¿no? También para el caso de exploraciones que se desarrollan en minas, ¿no? O sea, en unidades que ya están produciendo, o como ejemplo el caso de actividades continuas, no se requiere, ¿no? No, básicamente se comunica y obviamente estos temas se aprueban de manera interna, ¿no? Pero siempre se debe informar a la autoridad. Ahora, curiosamente, si uno nota, la fórmula que ha utilizado el sector es que uno tiene que comunicarlo dentro de los 3 días de iniciar la actividad. O sea, no está diciendo que sea previo al inicio de la actividad. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un proyecto de 20 plataformas y van a hacer algún cambio que está permitido en la norma ambiental y ya lo tienen aprobado por la DGM, no tienen que pedir una modificación de eso, sino comunicarlo. Y lo que está diciendo la norma es que ustedes pueden comunicarlo dentro de los 3 primeros días hábiles de iniciada esa actividad. O sea, no es previo. A mí me parece interesante la fórmula, pero no es necesariamente concordante con otros permisos, ¿no? Que generalmente siempre se tienden a ser previos, se comunican previos a su implementación. Ahora, esto debe comunicarse a la Dirección General de Minería o al gobierno regional respectivo, ¿ah? Eso es importante. O sea, siempre se debe comunicar a la autoridad este tema. Y no puede ser tampoco muy lacónico, o sea, no puede ser un texto de una línea diciendo, oye, voy a hacer un cambio a mi día. Y no, tiene que explicar de alguna manera y llevar cierta información técnica para que eso también se ponga de conocimiento a las autoridades de fiscalización, porque obviamente son cambios que se están dando, ¿no? A los proyectos. Bueno, en cuanto al tema de explotación y concesión de beneficio, voy a pasarlo a comentar. Entiendo yo que va a haber una oportunidad de preguntas al final, ¿no? ¿Me podrían, por favor, precisar? Sí, doctor. Ya, ok. Entonces continúo. Vamos a hablar rápidamente de este tema porque en realidad es bastante complejo, pero sí para que más o menos tengan una idea de cómo es. Si yo ya exploré y tuve buenos resultados y tengo el capital suficiente para poder pasar a otra etapa, entonces estamos hablando de una actividad de explotación y o beneficio. La explotación está definida en la segunda parte del artículo 8 de la Ley General de Minería como la actividad de extracción, básicamente. Entonces, explotación es extraer. Y esa actividad tiene que ser autorizada por la Dirección General de Minería o gobierno regional respectivo. Acá tenemos el marco regulatorio de tipo ambiental que regula esto, lo he dejado simplemente como referencia, no lo voy a desarrollar. Y el instrumento idóneo para poder desarrollar en la actividad de mediana y gran minería es el estudio de impacto ambiental detallado. ¿Ya? Y menciono acá el PAMA básicamente como un antecedente, ¿no? Hay una discusión media absurda, porque parte de un supuesto equivocado, de señalar que los PAMAs no son certificación ambiental. Y claro, no es una certificación ambiental porque el PAMA es anterior al marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero eso no quiere decir que no sea un instrumento de gestión ambiental. Más bien, el PAMA es un instrumento de gestión ambiental complementario porque es el antecedente inmediato de los proyectos de adecuación de una operación que no estaba regulada con temas ambientales a normas que le exigían exigencias ambientales. Y esto lo podemos ver en este esquema, que es bastante conocido, por el cual
todas las actividades de operación que estaban vigentes, que están en actividad en la acción del Decreto Supremo 01693M, que era el primer reglamento de protección ambiental para las actividades metalúrgicas, tenían que presentar un PAMA. Y todas las operaciones mineras, a partir del año 93, tenían que presentar un EIA. Y en el caso de las actividades en operación vinculadas con mina, tenían hasta 5 años para poder implementar su PAMA, y de 10 años. Entonces hay personas, hay funcionarios, lo que me preocupa, que dicen pues que el PAMA ya se extinguió. El PAMA no se extinguió, el PAMA se ejecutó, ¿no? El único, bueno, no sé si era el único, pero por lo menos el más conocido que no se ejecutó fue el de OERRAN Perú, ¿no? Que inclusive sacó normatividad especial para ellos. Pero en principio los PAMA son instrumentos de gestión ambiental antecedentes de unidades operativas, si es que vienen todavía operando a la fecha, ¿no? Y tienen ese valor. Entonces, primer tema que hay que tener en cuenta, que para las actividades de explotación minera, que incluyen también la aprobación del plan de minado y botaderos, el procedimiento es un procedimiento de evaluación previa. O sea, la regla es que se evalúa de manera previa, ¿ya? Y esto está sujeto a silencio administrativo y el plazo de evaluación es de 30 días hábiles. El procedimiento de modificación, o sea, si yo ya tengo una autorización y yo quiero modificar mi plan de minado, quiero modificar mis actividades de explotación minera, el procedimiento es similar. El mismo plazo, el mismo silencio, y también está sujeto a evaluación. Ahora, también hay un procedimiento, digamos, más corto, en casuística más sencilla, cuando hay ciertas modificaciones, autorización, que tiene una magnitud que permite que pueda ser evaluada en menor plazo. Y eso se llama informe técnico minero, que tiene una casuística especial y está regulada en el artículo 104.6. Ahí el procedimiento, por ejemplo, es bien interesante porque el procedimiento de los ITM está sujeto a silencio administrativo positivo. Quiere decir que si la autoridad no lo evalúa en 20 días hábiles, se da por aprobado, y está sujeto también el plazo es de 20 días hábiles, o sea, los plazos son menores. Y también hay casos de excepción que están en el artículo 105 del reglamento. Ahora, yo no los quiero marear con tanta información porque es un poquito complicado los datos, perdón. Pero sí, más o menos señalar de que en el caso de los ITM, ¿no? Digamos, hay dos supuestos de modificaciones a una autorización de explotación que calza como ITM, que son modificaciones fuera del área del plan de minado aprobado y modificaciones de altura y extensión no mayor a igual al 20% del depósito de desmonte y tajo. Entonces, en ese supuesto, este procedimiento es mucho más sencillo, ¿no? Igual ya es un procedimiento que está informatizado de alguna manera, tiene todos los requisitos que tiene cualquier tipo de procedimiento estándar en el ministerio, o sea, hay un recibo de pago, hay números de resolución del instrumento ambiental. En este caso sí hay una regla bien importante. En el estadio actual de la regulación, solamente es posible presentar un ITM cuando el instrumento ambiental por el cual se evalúa ambientalmente estos cambios fue a través de un ITS. No hay ITMs de mellas, o sea, modificaciones de un estudio de impacto ambiental. Solamente hay ITMs de ITS. Yo no estoy de acuerdo necesariamente con eso, pero es lo que dice la regulación y mientras eso no se modifique, se tendrá que seguir aplicando, ¿no? Y lo importante acá, pues, que todas estas comunicaciones, todos estos cambios tendrán que ser comunicados eventualmente a las autoridades de fiscalización, que somos INELMIN y OEFA, y los gobiernos regionales, ¿no? Vinculados con la modificación de construcción de componentes. Ahora, hay excepciones a la modificación de las actividades de explotación. Y en realidad yo no les quiero marear mucho, pero yo les diría lo siguiente. Tienen que leer el artículo 105 y el anexo 10. Entonces,
si un administrado tiene un instrumento de impacto ambiental aprobado o una comunicación aprobada que regula alguno de estos casos, y ese caso está expresamente recogido en el anexo 10 de este reglamento, entonces eso no requiere un trámite de modificación de la autorización que ya se tiene, sino lo que requiere es una comunicación previa. Miren esto que es interesante. En el caso de la exploración, yo podía hacer un cambio, ¿no?, a mi autorización con una comunicación dentro de los 3 primeros días de implementar ese cambio. Sin embargo, para el caso de una modificación de una autorización de explotación, la comunicación tiene que ser previa y tiene que ser 5 días antes. Entonces, si ustedes ya tienen una autorización de una actividad de explotación en curso, o sea, ya son una unidad minera, están operando, y van a hacer un cambio que tiene un instrumento ambiental, y ustedes están en el listado del anexo 10, entonces ese caso no requiere que modifiquen su autorización, sino es una comunicación previa. Yo creo que el ministerio debería, y tiene las facultades, de acuerdo a la norma, para ir ampliando más casos. Porque en unidades que están en operación, que están en un proceso de inversión continua, los trámites tienen que ser mucho más sencillos y más expeditos, a diferencia de un proyecto nuevo, que también tiene un periodo de maduración, pero un proyecto nuevo que recién va a empezar, todavía pues no hay operación, digamos, se está gestionando a efectos de iniciar una actividad, pero si uno ya viene operando, no se puede de alguna manera prolongar los permisos, ¿no? Entonces, creo que una recomendación sería incluir más casuística a estos anexos. Entonces, básicamente solamente para mencionar un par. Si yo tengo que hacer confirmaciones de reservas y geotecnia, dentro de un área que es considerada como operaciones continuas, no tengo que modificar mi instrumento, lo que tengo que hacer es comunicarlo. Si yo quiero hacer plataformas para disponer residuos sólidos, solamente comunico, siempre y cuando esas actividades hayan tenido su evaluación ambiental. O sea, no, siempre tienen que tener un correlato anterior, ¿no?, que es el instrumento ambiental. Es por eso que cuando empecé la exposición, yo les puse primero los instrumentos ambientales necesarios y ahora estamos hablando de las autorizaciones, que básicamente es el GO. Es, ok, tienes todas las autorizaciones, empieza a minar, empieza a beneficiar, empieza a explorar, ¿no? Por ejemplo, la instalación de bombas y tuberías de extracción y conducción de agua, excepto de drenaje ácido, también es un caso típico. Entonces, vayan viendo ustedes, mi recomendación es que no interpreten de una manera amplia lo que está ahí. Más bien, circunscríbanse a lo que aparece en el listado. Puede ser que no calcen, si no calzan, bueno, tendrán que ir al procedimiento normal y modificar su autorización. En el caso del beneficio tenemos algo parecido, con la diferencia que el beneficio, pues básicamente es, digamos, las tareas por las cuales se extrae, se concentran las partes valiosas de un agregado de minerales, que mediante procesos mecánicos se reducen el tamaño de los minerales, mediante la aplicación de la metalurgia, y con conjunto de procesos físicos, químicos, lo que se hace es concentrar o extraer la sustancia valiosa y finalmente refinar, que es la purificación del mineral que ya se ha extraído, ¿no? Esto se llama beneficio y tiene un trámite de concesión de beneficio y también tiene un trámite de autorización de funcionamiento, que son dos procedimientos que antes eran conjuntos, pero a partir de este reglamento se han separado, ¿no? Antes era un procedimiento largo en dos partes, que podía durar varios años, y ahora son dos procedimientos distintos que también pueden durar varios años, por cierto. El procedimiento de aprobación del otorgamiento de una concesión está sujeto a silencio negativo. Concesión de beneficio lo otorga la Dirección General de Minería o Gobierno Regional competente. Y este procedimiento es de evaluación previa, está sujeto a silencio negativo y el plazo es de 90 días hábiles. En cambio, el procedimiento de aprobación y verificación de la construcción y autorización de funcionamiento está sujeto a un plazo de 30 días hábiles, está sujeto a silencio positivo y también es evaluación previa.
Sin embargo, por el tema del COVID, y mientras se siga ampliando el estado de emergencia sanitario, está vigente lo dispuesto por la modificatoria del reglamento, que fue el Decreto Supremo 024-2020-M, que señala que esto puede ser sustituido por una declaración jurada. Entonces, mientras se tenga el estado de sanidad, la emergencia sanitaria, esta norma funciona y por tanto no es necesario que vayan funcionarios, ingenieros básicamente, del Ministerio de Energía y Minas a inspeccionar las obras construidas que han sido aprobadas en el procedimiento de aprobación del proyecto y otorgamiento de concesión y autorización de construcción, ¿no? Bueno, el procedimiento de modificación también es un procedimiento sujeto al silencio administrativo negativo en cierta casuística y es de evaluación previa. Acá es importante que los funcionarios tengan claro que hay casos en los cuales la modificación de una concesión de beneficio está sujeta a silencio negativo, pero también hay casos en los cuales el procedimiento de modificación de concesión de beneficio está sujeto a silencio administrativo positivo. Entonces, no es que la modificación de una concesión de beneficio está sujeta a silencio negativo, sino que hay ciertos casos en los cuales se aplica y en otros no. Entonces, este procedimiento también este procedimiento de concesión de beneficio también tiene su ITM, ¿no? E igual tiene la misma lógica. Tienes que tener un ITS de tu planta de beneficio para poder plantear un ITM. Y cuando sea ITM, básicamente modificar la capacidad instalada para instalaciones adicionales o mejora tecnológica de procesos sin ampliación de área, instalaciones adicionales sin modificación de la capacidad instalada y sin ampliación de área, ¿no? Entonces, estos son los casos en los cuales se permite, digamos, presentar ITMs, ¿no? Ahora, miren que acá dice el 88.7, que es el tema que yo les señalé, dice: el procedimiento de modificación de la concesión de beneficio vía ITM es de evaluación previa, sujeto a silencio administrativo positivo, y en caso del vencimiento de plazo, si se tiene aprobado sin perjuicio, conforme al numeral 88.3. Y el 88.3 dice que cuáles son esos casos, ¿no? Como les mencioné, por un dispositivo de manera temporal se ha sustituido la inspección por una declaración jurada, eso ya lo verán más adelante. Y también acá yo quería simplemente mencionar algunas excepciones que están asociados con procedimientos de beneficio para productores mineros artesanales, tienen silencio negativo, sus plazos son menores. Entonces, eso sí, también es importante que este reglamento les da también un marco regulatorio con un poco de plazos menores, ¿no? Los requisitos son los mismos, pero los plazos son menores. Y acá lo que yo quería que vieran es que los tres procedimientos, que hay un procedimiento que ya no se utiliza, ¿no? Labor general se ha mantenido básicamente porque la Ley General de Minería lo señala, pero yo la verdad no conozco, no sé si habrán presentado algún procedimiento, pero en todo caso no conozco casos de concesión de labor general. Sé que ha habido labores generales y algunas subsisten, pero bueno, la labor general básicamente es el mecanismo por el cual se prevén servicios mineros de un proveedor a distintas unidades mineras, ¿no? Normalmente esto se da cuando son minas en galería, minas subterráneas. Está regulado, pero la verdad que no le encuentro la utilidad de esto. En el caso de la concesión de transporte minero, que son la concesión por el cual se transporta mineral de manera no convencional, básicamente por cable carril o por mineroducto, lo que está diciendo la norma es que este procedimiento está sujeto a silencio administrativo negativo, es evaluación previa y su plazo de evaluación es de 90 días hábiles. En este caso, la modificación de esta concesión tiene un plazo de 45 días hábiles, sujeto a silencio administrativo negativo para los casos del punto 1 del 96.1 y sujeto a silencio administrativo positivo para el procedimiento de modificación sin ampliación de área, que es el punto 2
del artículo 96.1. Entonces también hay cierta casuística que considera que hay silencio administrativo positivo en procedimientos de modificación de concesiones, en este caso de transporte minero, ¿no? Ahora, así como ha habido casos en los cuales, y ya con eso termino, para los procedimientos de explotación y las modificaciones a las autorizaciones de explotación, plan de minado y botaderos, también hay excepciones que están recogidas en el artículo 89 del Reglamento de Procedimientos Mineros para la modificación de la concesión de beneficio. Entonces, lo que quiero que vean es, si yo tengo una concesión de beneficio, una autorización de beneficio, y tengo que hacer una modificación, esta modificación la puedo hacer a través de un ITM o a través de un procedimiento de modificación. Pero también hay supuestos que están previstos en el anexo 4 del Reglamento de Procedimientos Mineros en los cuales no requiero modificar mi concesión de beneficio ni mi autorización y no requiero presentar un ITM, sino lo que tengo que hacer es una comunicación previa. Y aquí hay más casuística, la lista es un poquito más larga que el anexo 10, pero sí es importante lo mismo, que ustedes verifiquen que esa actividad tiene un correlato en el instrumento de gestión ambiental, dependiendo de qué instrumento tengan, y que esto esté expresamente señalado en el anexo 4. No interpreten el anexo 4, no lo amplíen a casos que no corresponden, por lo que puede pasar es más bien es que se genera una contingencia con las autoridades de fiscalización. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una concesión de beneficio y lo que tienen que hacer es adicionar equipos en stand-by, o sea, equipos que se tienen que utilizar en caso que el equipo principal no funcione, no es agregar un equipo, sino poner un equipo como backup. Entonces, equipos tales como generadores, transformadores, bombas y tanques para instalaciones existentes o reubicación temporal del sistema de bombeo perimetral, entonces no tienen que presentar un ITM, no tienen que modificar su concesión de beneficios, sino tienen que comunicar al Ministerio de Energía y Minas el cambio 5 días hábiles antes del inicio de obras, ¿no? También la reubicación y adición de instrumentos de geotecnia, ¿no? Que es bastante común, propio de las reladeras. Esto puede hacerse a través de una comunicación. La instalación de nuevos sistemas de control de emisiones y cavitación, la construcción y modificación, reubicación y mejoramiento de campamentos, talleres, oficinas, centros de recreación, almacenes, laboratorios, centros de salud, accesos internos, línea de transmisión eléctrica, estacionamiento, abastecimiento de combustibles, rellenos sanitarios, planta de desalinización, implementación de áreas para limpieza superficial de equipos, entre otros componentes auxiliares, no requieren de modificar su concesión de beneficios, sino de comunicar a las autoridades de manera oportuna 5 días antes de hacer esos cambios. Sí es importante que ustedes puedan documentar que han comunicado a la autoridad competente y también que lo están haciendo dentro del plazo respectivo. Acá hay otros casos más que no me voy a meter, salvo la única mención acá al tema de que la concesión de beneficio se ha considerado que puede estar sujeta a un procedimiento de oposición, ¿no? Y que ¿esto qué quiere decir? Que un tercero que sienta afectado su derecho, vinculado por otro derecho minero en este caso, pueda oponerse al trámite ante una solicitud de concesión minera. Entonces ahí se están como adecuando, digamos, al tratamiento que tienen las concesiones mineras, que sí tienen procedimientos de oposición entre concesionarios al otorgamiento de concesión de beneficio. Pero yo hubiera buscado otra solución, pero es la que por similitud lo han agregado, ¿no? Y bueno, con eso ya termino mi exposición. Espero que haya sido lo suficientemente clara. Gracias. Ahora Muchas quedan sus gracias, doctor. preguntas. Sí, doctor. Bueno, agradecerle por su grata ponencia. Y sí, efectivamente se han formulado las siguientes preguntas. La primera dice, doctor Chávez, varias comunidades han parcelado sus terrenos y ahora ya están inscritos ante la SUNAR como propiedad privada, pero en las búsquedas catastrales continúa apareciendo como comunidad. En ese caso, ¿el Ministerio de Cultura tiene competencia?
A ver, lo que pasa es que son cosas totalmente distintas, ¿ah? O sea, una cosa es que una población o un territorio comunal sea identificado como parte de un pueblo, como pueblo indígena, de acuerdo a, la- a las exigencias que establece la ley de consulta previa y el convenio. Y otra cosa distinta es la propiedad sobre los terrenos, ¿no? En todo caso, cultura, perdón, cultura no maneja información necesariamente de parcelas de terrenos de titulares privados, sino lo que maneja son información sobre el territorio comunal. Ahora, lo que puede pasar es que el territorio comunal ya no tiene la extensión que antes tenía porque ha sido lotizado, con lo cual obviamente esto podría teóricamente, por lo menos desde el punto de vista jurídico, implicar de que el área del área comunal se ha reducido y lo que ha aparecido en su sustitución son parcelas de personas individuales. Este tema de la consulta previa es un trabajo en progreso, ¿no? Creo que eso es un tema que podría de alguna manera irse mejorando. Además, si la información que maneja cultura no es definitiva, sino referencial, entonces yo creo que la autoridad proponente en un proceso de consulta, o sea, la autoridad que está llevando el proceso, quiere decir en este caso el ministerio, yo creo que válidamente con la información que obra en registros públicos, podría de alguna manera señalar de que el área del proyecto de inversión no necesariamente está comprometiendo terreno comunal, sino parcelas de privados, con lo cual se corta, digamos, el tema de la afectación a derechos colectivos. Una pregunta bastante interesante. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, la siguiente pregunta dice, doctor, buenas noches. ¿Podría profundizar un poco más sobre la inclusión de otros instrumentos ambientales que sustenten a los ITM, teniendo en cuenta que los ITS son para impacto no significativos? Ya. Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Como ustedes saben, la resolución ministerial 120/2014 regula ¿cómo se llama? Los ITS, ¿no? El informe técnico que permite evaluar cambios a nivel ambiental de componentes que tienen significancia, no tienen significancia ambiental o son de impacto leve. Entonces, miren este ejemplo. Imagínense que una persona tenga una autorización para poder recrecer su relavera 5 metros, de una relavera que tiene 30, ¿no? Y eso lo tiene aprobado en su instrumento ambiental, en su mella. Veamos otro operador minero que a través de un ITS aumenta 5 metros a su relavera. El que tiene un mella, que va a recrecer 5 metros, como tiene un mella, no tiene la posibilidad de ir a la DGM a que le autoricen un ITM. Sin embargo, el titular que obtuvo el recrecimiento en 5 metros de su relavera a través de un ITS, informe técnico sustentatorio, entonces ese sí va a poder obtener un ITM. O sea, lo que simplemente hago notar con ese ejemplo es que no necesariamente el administrado va a ir a la DGM a pedir la autorización de todo lo que ya fue evaluado por la autoridad ambiental, porque a veces lo que va a suceder es que va a haber ciertos trámites que se van implementando por tramos, ¿no? Como este ejemplo que les estoy dando. Los dos han sido evaluados ambientalmente. Los dos tienen instrumento ambiental, pero uno de ellos va a tener que pasar por el trámite de modificación de su concesión de beneficio para que le autorice esos 5 metros, en lugar de pasar por el ITM que obtiene, digamos, el otro titular que ha obtenido ese recrecimiento de 5 metros por, por, este, por ITS, ¿no? A ese ejemplo me estoy refiriendo con un poco para dar la idea. Obviamente, yo no estoy diciendo que los funcionarios actualmente estén aplicando mal la norma. Ojo, no va por ahí. Yo lo que estoy diciendo es que hay casos que se podrían incluir en el marco regulatorio que permitirían eso. Y en todo caso,
el tema podría ser materia de una consulta a las autoridades ambientales. ¿Por qué? Porque obviamente, acuérdense que lo que hace la autoridad ambiental es evaluar un impacto en la máxima huella posible, en la máxima altura posible, en la máxima profundidad posible, pero los impactos en el tiempo se dan a significancia menor. Entonces, ese es un tema o sea, lo que quiero decirles es, la DGM válidamente acepta trámites que se dan por partes, sin embargo, considere que la evaluación ambiental es un todo. Claro, porque obviamente no lo tiene segmentado, pero eso no significa que su implementación por partes vaya a generar un impacto mayor, al contrario, su implementación por partes genera impactos menores al medio ambiente. Entonces, creo que había algunos casos que ahora son modificaciones porque se tiene un MEIA que podrían ser válidamente considerados un ITM. O en todo caso, eso podría ser materia de regulación. Muchas gracias, doctor, por su respuesta y por absolver las preguntas propuestas por nuestros asistentes. Así ¿Hay también de alguna, parte, alguna bueno, pregunta adicional? han sido dos preguntas Ah, exactas. ok. En primer lugar, agradecerle de parte de Biloyer por acompañarnos en esta noche y esperamos seguir contando con usted en próximos eventos académicos. Que tenga una buena Bueno, noche. muchas gracias a todos, muchas gracias al Colegio de Abogados de Huánuco por la invitación, a Bill Lawyer también por el evento, me ha parecido bastante interesante todas las personas que están participando, espero poder haberles hecho algún alcance del tema. En todo caso, cualquier cosa ahí tienen en la presentación mi correo electrónico y acá en el estudio Payete encantado de recibirlos cuando sea necesario. Muchas gracias, buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor. Y también agradecer a nuestros asistentes por conectarse este día. Nos reencontramos el día de mañana a partir de las 5 de la tarde. Buenas noches con todos.